el número 5 significa gracia. O sea, fuimos creados con gracia. Amén. Porque cada uno de los 5 sentidos cumple una función muy importante en la vida cotidiana, o sea, en nuestro cuerpo, como en la vida espiritual también mayormente. Porque hay un texto en la palabra del Señor que dice que la fe viene por el oír. Note bien, en lo espiritual tiene una función muy importante. Y el oír, palabra de Dios. Entonces hoy vamos a oír nuevamente palabra de Dios. Y vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Jonás, uno de los profetas menores, pero que nos ha dejado o nos ha dado una historia que inclusive fue usada por el Señor Jesucristo en su ministerio. Usó la parte cuando los griegos pedían señales, porque ellos se deleitaban en buscar señales. Y el Señor le dijo que señal no les iba a ser dada, sino simplemente la de Jonás. Amén. Entonces, con eso arregló todo el Señor allí. Entonces, el libro de Jonás, capítulo 1, el verso 3, dice la palabra del Señor, aunque claro, podemos leer desde el verso 1 para mayor comprensión, o sea, para saber qué es lo que el Señor habló a este profeta. Dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Algo parecido, hermanos, lo que aconteció en Génesis capítulo 6. Y Jonás, dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su boleto o su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pueden sentarse, mis hermanos. El título que hoy he traído para esta enseñanza lo he titulado: no puedes ni podrás huir de la presencia de Dios. No puedes, mucho menos no vas a poder, ya se dijo pues. Aquí encontramos una experiencia maravillosa de esta persona, o sea, Jonás, del cual queremos hablar. Él no conocía en verdad quién era Dios. Por eso actuó de esa manera. Porque si él hubiese conocido quién era Dios, no se atreve a inventar. Sabe que siempre el ser humano, los hombres, los humanos, siempre estamos inventando. Al respecto, Salomón dijo claramente en una ocasión que nada hay nuevo debajo del sol. Lo que había de ser, ya fue. Pero siempre seguimos inventando. Bueno, aquí Jonás tiene una tarea que cumplir, un llamado especial de parte de Dios para ir a predicar en Nínive.
una ciudad que estaba totalmente bajo la rapiña, era el problema que allí estaba funcionando. Y Jehová el Señor le habla a Jonás, lo invita, lo llama para que vaya a predicar un mensaje. Más adelante usted puede ver cuál fue el mensaje que el Señor le estuvo encomendando o le encomendó a Jonás para que predicara o enseñara allí aquella gran ciudad. Pero encontramos aquí a un hombre que en realidad, aunque era profeta, hombre de Dios, sin embargo, ya dije, no conocía quién era Dios. Él pensó que era un Dios tal vez o demostró que era un Dios de D minúscula. ¿Ve? Porque hay una gran diferencia en realidad entre cómo actúa o puede actuar un Dios de D minúscula a un Dios o a el Dios de D mayúscula. Gloria al Señor. A veces nosotros encontramos algunos mensajes que envía alguien a una persona y le dice que Dios te bendiga, pero lo escribe con D minúscula. ¿Ve? Entonces ya sabemos a qué Dios tal vez se está refiriendo. Y allí da a entender que no conoce a Dios. La persona en realidad no conoce a Dios. Y esto le pasó a Jonás. Él dice que tomó la decisión de huir de la presencia de Jehová. Y por eso es que digo, me atrevo a decir que él no conocía a Dios. Hoy día ya nosotros sabemos que Dios es espíritu, pero a veces también nos sucede lo mismo. A veces creemos que, es espíritu, pero no entendemos o no le conocemos bajo los atributos absolutos de Dios. Porque Dios tiene atributos absolutos y atributos divinos. En los atributos divinos que los enseña Isaías capítulo 9, verso 6 o 6:9, algo así, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y empieza a narrar, ¿no? Y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Allí están los 5 atributos divinos de Dios. Allí está la gracia pues manifestada. Ahora, Jonás todavía, claro, no había sido tal vez escrito el libro de Isaías, o a lo mejor sí, porque ya Isaías había estado viviendo o profetizando anteriormente. Sin embargo, tal vez Jonás no entiende esa parte y por eso es que se atreve. Dice la palabra que él tomó la decisión de huir de la presencia de Dios. Pero ya dije, esto sucedió porque él no conocía quién era Dios. Pero fue necesario que aconteciera así. Hay cosas que a veces no las analizamos, pero suceden, es para que entendamos algo. Por ejemplo, si retrocedemos un poco, esa fue la experiencia que le sucedió a nuestro primer hombre, Adán. Él estaba allí en el huerto, estaba feliz con todas las cosas porque Dios lo había establecido allí con todos los recursos necesarios, recursos y beneficios. Pero, hermanos, allí encontramos también que el problema que vino precisamente a ellos es porque ellos
no conocían a Dios, en realidad como Dios. Simplemente le conocían en el momento como creador, como formador, pero hasta el momento no le conocían como Dios, porque al desobedecer es allí donde entra algo tremendo para el ser humano, donde entró el temor prácticamente. Entró el temor. Y entonces empieza a buscar dónde esconderse. Dice allí en Génesis, capítulo 3, verso 8. Buscó esconderse, dice, entre los árboles del huerto. Pero dice la palabra que la voz de Jehová se paseaba o sea, entre los árboles en el huerto a la luz del día. Y entonces llama a Adán normalmente como todos los días, porque supongo, hermanos, que Adán estaba muy contento, muy agradecido, porque todos los días tenía la visita de Dios. Pero él en realidad no le conocía como su Dios. Ya dije, simplemente lo identificaba como su formador, su creador, pero como su Dios, no. Por eso fue que sucedió estas cosas, hermanos. Es necesario nosotros cada día interesarnos en conocer a nuestro Dios. Saber que Él es omnipresente. Aleluya. Muchas veces, o muchos han fallado, o nosotros hemos fallado, porque hacemos de Dios, ya dije, un Dios de D minúscula. Pero debemos saber, hermanos, que el Dios, Él lo omnipotente, como dice el Salmo 91, Él nos cubre con su gracia, con su sombra, quise decir, y entonces allí hay una habitación muy segura, muy maravillosa. Y allí encontramos la palabra el que habita al abrigo de el Altísimo. Oye bien, qué bueno es conocer a ese Dios como Altísimo, que está sobre todas las cosas. Entonces allí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí tenemos dos cosas muy importantes, dos frases, Altísimo y Omnipotente. Todos sabemos que es omnipotente, es uno de los atributos absolutos, que es que todo lo puede. Eso es lo que significa omnipotente, que todo lo puede, gloria al Señor. Entonces, qué bueno es conocer a Dios de esa manera o en esa forma. Allí entonces no habría problema. Pero hoy día, por ejemplo, cualquier persona que de repente, no conociendo a Dios, es donde de repente viene el fallo, viene la dificultad, viene la duda. Porque la duda es una de las cosas que llega a nuestras vidas cuando no conocemos a ese Dios Altísimo. La duda nos lleva a claudicar, e inclusive, aunque dice la Biblia que el que duda es semejante a la ola del mar. ¿En qué forma? ¿En qué sentido? Usted necesita conocer al Dios Altísimo y no dar lugar a la duda. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, oye bien, el que se acerca. Esto no quiere decir que es Dios el que está lejos. No, somos nosotros los que estamos, o a veces andamos lejos de Dios. Andábamos lejos de Él, pero entonces Él pensó, propuso en su corazón, en su mente, en su gran bondad y misericordia, venir a buscar y salvar
lo que se había perdido, lo que se había alejado de Dios. Y nos enseñó a través de sus mandamientos, a través de su palabra. Allí nos dice en Éxodo capítulo 20, también en Deuteronomio está la ratificación de la ley, pero en Éxodo capítulo 20, que es donde más nosotros rápidamente llegamos, allí dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero muchas veces nosotros como que nos olvidamos de ese término, de esa frase. A veces no entendemos por qué y lo aplicamos solamente a los otros de afuera, los que no han conocido al Dios verdadero, al Dios altísimo. Se lo citamos, se lo aplicamos y lo enviamos muchas veces, que Dios dijo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Pero nosotros a veces como que pensamos y acudimos a otro Dios ajeno. El Señor lo llena todo y Él lo cubre todo también y está sobre todo. Ya dijimos, debemos saber quién es Dios. Ya lo he dicho también. El Salmo 139, el verso 1 al 8, allí David expresa algo muy importante, porque habla sobre la transitoriedad prácticamente del hombre, pero del conocimiento de Dios, saber quién es Dios. ¿Qué te parece si miramos esa palabra? Allí dice David, y me gusta una frase muy interesante que dice: aún no está la palabra en mi boca, y he aquí tú lo sabes todo. Porque dice la omnipresencia de Dios, allí está esa palabra. Empieza, o el subtítulo de ese salmo habla de la omnipresencia de Dios. Detrás y delante me rodeaste. Pero él concluye diciendo: tal conocimiento es maravilloso, alto es, no lo puedo comprender. Qué bueno es alcanzar ese conocimiento, ¿verdad? Por eso es que encontramos uno de los apóstoles que escribió unas palabras muy importantes. Dijo que Él ha venido para darnos entendimiento, para que conozcamos quién es el verdadero Dios. Dice: y estamos en Jesucristo, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es importante. Gloria a Dios. Pero a veces nosotros nos pasa como Tomás. Estamos dentro de la iglesia, estamos dentro de la congregación, estamos dentro del pueblo del Señor, pero a veces ignoramos de dónde nos llamó el Señor, de dónde nos sacó. Y usted tiene que saber de dónde viene y a dónde va. ¿De dónde venimos? De las tinieblas. ¿Sí o no? De las tinieblas, dice el apóstol Pedro. En el capítulo 2, verso 9, él escribe diciendo que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Admirable. Aleluya. Qué bueno es el Señor, aleluya, que nos llamó. Además de llamarnos, quitó lo que nos cegaba, lo que el Dios de este siglo había puesto para que no nos alumbrase la luz del evangelio. Pero el Señor rompió aquello, ese poder fue destruido y entonces vimos la luz de la vida.
vimos el camino de la vida, gloria al Señor. Él nos dijo: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces ahora nosotros no conocemos a Dios solamente como espíritu nada más, sino que le conocemos como la luz, como el pan de vida. Bueno, tantas cosas que encierra el cuerpo del Señor Jesucristo, y nosotros le conocemos a Él. Qué bueno, qué bueno. Hay cantidad y cantidad de personas que, practicando una religión, tal vez se han acercado o se acercan a Dios, pero no le conocen, porque siempre han hecho, ya dije, división entre la divinidad. División. Pero la divinidad no está dividida en nada. Pablo escribe a los colosenses y también a los filipenses mayormente, le dice que toda la plenitud de la deidad está en Jesús. Dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero hay muchos que no han conocido ni una partecita de la deidad. Pero usted, mi hermano, mi hermana, usted que está en esta congregación, en esta iglesia, no es porque querramos gloriarnos así humanamente. No, nos gloriamos en Cristo, dijo Pablo. Si alguno se gloría, gloriese en Cristo, por el privilegio que nos ha permitido de conocerle a Él como el único Dios y la vida eterna. Entonces, ahora, conociendo esta parte tan importante de estos textos que hemos mencionado, es bueno estar muy agradecidos. Entender lo que David dijo en una ocasión. Dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Note bien, las cuerdas. Él se enfoca, es porque una vez el Señor dijo: con cuerdas os he llamado o los he traído. Eso es sinónimo o símbolo de un rescatista. El rescatista o los rescatistas siempre cargan una cuerda muy larga. Cuando ellos no pueden llegar hasta donde está lo que van a rescatar, el que van a rescatar, entonces le lanzan la cuerda y allí con ello rescatan a alguien o algo. Eso fue lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros. Habiendo huido de Él, pensando que podíamos escondernos en algún lugar, en alguna parte, huimos de su presencia. Y entonces, hermanos, Él tuvo que lanzar esas cuerdas que nos cayeron en lugares deleitosos, gloria al Señor, para darnos la vida eterna, para hacernos herederos de esa vida eterna, la cual, como todos sabemos, solamente, hermanos, tenemos la promesa, pero es necesario perseverar. Buscar cada día ser llenos de la presencia del Señor. Ya para el creyente, ya para usted, hermanos, ya la presencia del Señor no le atemoriza, no le aterra para nada, porque usted lo conoce, gloria al Señor. Esa es la importancia de conocerle a Él. Quien no le conoce es el que tiene miedo a su presencia. Allá cuando el pueblo de Israel salió, allí en el monte de Sinaí, dice la palabra que el monte empezó a echar humo. Relámpagos. Y de hecho, pues truenos, porque relámpago es, el trueno es la voz del relámpago. El relámpago es la luz. Pero el trueno es la voz. Y además, pues yo he dicho, algunas veces he dicho que esa es la voz de Dios, el trueno.
En una ocasión estaba allí en la casa, en la iglesia, allí en el valle, y allí allá el salón es en el segundo nivel, y estaba mirando hacia la calle cuando de repente vino un trueno tan fuerte, pero tan terrible que eso pareció como, o sea, yo no había oído un trueno así tan fuerte. Y me quedé mirando que habían dos personas de las vecinas que venían, que habían sacado sus perritos por allá para el parque. Y yo las veía cómo empezaron a correr y se agachaban así como bueno, el estruendo fue tan terrible. Entonces yo les digo, esa es la voz de mi Dios. Esa es la voz del Dios a quien sirvo. Yo les decía, ellas nunca llegaron a entrar a la iglesia, a la congregación, pero allí pues les transmitía el mensaje de qué Dios es el que conozco, qué Dios es el que conocía. Y entonces, hermano, usted no debe de dar lugar al temor para nada, porque el verdadero amor, dice la palabra, echa fuera el temor. Ya dije, usted podrá seguir siendo temeroso por algo o cualquier otra cosa, pero si ama a Dios sobre todas las cosas, nada lo va a aterrar, nada va a traer terror a su vida, nada, porque usted conoce quién es su Dios. Aleluya. Por último, quiero citar al profeta Amós, también un profeta el cual era agricultor. Amós era agricultor. Y entonces, igual que Habacuc tal vez, pero Amós dice en el capítulo 9, versos 2 al 5, el Señor dice que si el ser humano busca subir a las estrellas, de allá lo hará descender. ¿Sí? Si busca inclusive bajar a lo profundo del mar, dice, allí enviaré la serpiente y los morderá. ¿Dónde entonces puede esconderse el hombre de la presencia de Dios? No puede ni podrá. Porque si sube a los cielos, dice allí el versículo, de allí los haré descender. Gloria a Dios. Recientemente, al fin rescataron a unos astronautas que estaban en el espacio, en la estación espacial, pero ya lograron rescatarlos al fin. Porque allá no pueden vivir, allá no pueden estar. Estuvieron sostenidos, sí, como no. Pero está la palabra aquí claramente, de allá los haré descender. Entonces es bueno conocer a ese Dios maravilloso y no echarnos la de vivos, de adelantaditos, como le pasó al pueblo, pues, cuando empezaron a construir la torre para subir y que al cielo. Pero al Señor nos ha dado, el Señor nos ha dado una oportunidad muy maravillosa, y Él dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Gloria al Señor. Qué maravilloso, aleluya. Entonces, mi hermano, es maravilloso. No busque, porque no va a encontrar dónde esconderse de la presencia de Dios. Es mejor que siga fiel al Señor como hijo de Dios y busque más bien su presencia para gozarse, para adorarle, para sentirle, para estar en comunión con Él. Gloria al Señor. Porque Él dijo claramente que donde estén dos o tres, allí estoy. Algunos citan este texto y dice allí estaré, pero el texto o la palabra dice allí estoy, porque Él es el eternamente presente. Y si usted está reunido en su nombre, ahí está el Señor.
Entonces, gózate en la presencia del Señor. No busques escondedero. Adelanta el paso más bien para estar más y más cada día en su presencia. Póngase en pie, mi hermano. Cada día debemos estar en su presencia, porque como dijera David también, en su presencia hay plenitud de gozo. El que ha desobedecido, el que ha fallado, tal vez el que empieza a buscar escondedero, pero no lo busque porque no se va a esconder de la presencia del Señor. Mejor va, camine, levántate, da un paso más y esté en la presencia del Señor. Es mejor, es mejor. Oíamos esa palabra, es mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Soberano Dios y Salvador Jesucristo, gracias te doy en esta hora, Padre amado, por tu palabra maravillosa, predicada o enseñada en este momento, Señor. Te ruego, permita que esa palabra llegue o haya llegado a alguien, aunque sea a una persona, en diferentes lugares. Hay personas oyendo y viendo esta predicación o esta palabra. Permite, Señor, que esa palabra corra y sea glorificada en la vida de alguien, amado Dios. Aleluya. Sí, Señor, gracias, gracias, bendito Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.